Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos al canal. En este video voy a realizar una retroalimentación de la asignatura de Ingeniería Física 2 para el primer parcial de esta asignatura en función pues de la insistencia, de la demanda que he tenido. ¿Se han visto ustedes en estos días en desventaja con respecto pues, a una cátedra tradicional de ese acompañamiento que tenía con ustedes? Entonces voy a resaltar los conceptos más relevantes para que ustedes de alguna forma se sientan guiados y conducidos de lo que yo esperaba en sus 9 actividades, 8 actividades que les fueron impuestas, ya que una de ellas vale 2 puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo un recorrido de los conceptos para que ustedes se sitúen. Lo voy a hacer muy largo el video para que puedan ubicar el objetivo de estas actividades. Resulta ser que ustedes tienen los antecedentes de un buen curso de Física 1 correspondientes al estudio de mecánica. Si ustedes recuerdan, estudiábamos el movimiento rectilíneo uniforme con todas sus características, todos sus elementos, pero ahora vamos a estudiar el movimiento circular. Dejémoslo ahí, porque estudiamos tanto el uniforme como el acelerado. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el caso del movimiento uniforme, la velocidad angular es constante. Ahora ya no nos imaginamos un objeto, una partícula, un cuerpo que se mueve en una trayectoria recta. Visualizamos un cuerpo, una partícula, un objeto que describe una circunferencia. Eso es el movimiento circular uniforme. Velocidad constante, pero su trayectoria es una circunferencia. ¿Qué elementos necesito saber de este tipo de movimiento? Primero, recurrir a mis antecedentes de matemáticas. Si yo conozco el radio, el diámetro, por lo tanto, conozco el perímetro. Al conocer el perímetro, conozco el contorno. Al conocer el contorno, conozco la distancia. Y entonces puedo obtener velocidades lineales a partir de la descripción de un objeto circular. ¿Por qué? Porque lo desdoblo, esa circunferencia la convierto en una línea a través del perímetro y entonces sé la distancia recorrida por el objeto. Desde luego que también me interesa saber el ángulo que describe. ¿Cuál es el arco recorrido? Recorrió 30 grados, recorrió 60, recorrió 90, recorrió una vuelta completa, hizo 5 vueltas. Todos esos son desde luego que antecedentes de matemáticas. Pero algo muy importante es que ustedes no pueden trabajar los ángulos en grados. Necesariamente tienen que convertirlos a radianes. Seguramente ustedes ya revisaron sus antecedentes del libro de trabajo, y se dieron cuenta que los grados, al ser convertidos en radianes, pueden utilizar una regla de 3. Vamos rapidísimo a poner 2 ejemplos. Si yo digo 360 grados, vienen siendo 2 de pi radianes. 360 grados son 6.28. Cuando yo pienso en el número 6.28, estoy pensando que el objeto ya dio una vuelta. Así de fácil. Oye, y si pienso en el número 3.14, pues quiere decir que ha dado 180 grados, o sea, media vuelta. ¿Por qué? Porque si 360 son 2 de pi, pues el valor de pi son 180 grados. Y así van ustedes deduciendo. Pi medio son 90 grados, pero pi cuarto son 45 grados. Dividir pi entre 6 son 30 grados, porque divido 180 entre 6. Ustedes a través de una regla de 3 que la aprendieron pues en cursos básicos desde primaria, pueden ir deduciendo cuál es la equivalencia del grado a radian. Otros conceptos que les pedí fueron conceptos de periodo, frecuencia, ciclo, radian, velocidad lineal angular, aceleración y aceleración angular. Tienen que distinguir claramente cuando yo les pido lineal o angular. ¿Se trata de un ángulo o se trata de una línea? Si se trata de una línea, la van a expresar en metros sobre segundo. Si se trata de un ángulo, lo van a expresar en radianes sobre segundo.
El concepto de periodo es un término específico que se le da cuando nosotros estudiamos el movimiento circular. Cuando un objeto da una vuelta completa, yo no le llamo tiempo, es un tiempo, pero yo le llamo periodo. Oye, ¿y si da 2 vueltas? Pues son 2 periodos. Y si da 3, son 3 periodos. Porque el periodo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta completa. El inverso del periodo es la frecuencia. Un ejemplo rapidísimo. Vamos a suponer que un objeto al moverse tarda 2 segundos. 2 segundos el periodo. Y si yo le digo 1 entre 2, viene siendo 0.5 Hz. ¿Pero qué significa eso de Hz? Pues significa 0.5 vueltas en un segundo. Si la vuelta completa la da en 2 segundos, pues quiere decir que dio media vuelta en un segundo. Ese es el concepto de frecuencia. Estos términos de frecuencia y periodo, jóvenes, se le atribuyen un tanto más al movimiento circular uniforme, porque acuérdense que es aquel que recorre ángulos iguales en tiempos iguales, es decir, con una velocidad angular constante. Hay otros parámetros, hay otras ecuaciones para definir el movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, no todos los cuerpos andan por la vida moviéndose con velocidades constantes. Ustedes tienen que ir ubicando en su vida cotidiana qué se mueve en movimiento circular. Las aspas de la licuadora, el motor, la bomba, las hélices de un helicóptero, las manecillas del reloj. ¿Qué se mueve a mi alrededor o qué gira en movimiento circular? Y ustedes pueden ir ubicando que lo hace a velocidad constante o que lo hace a velocidad variable. ¿Qué objetos a mi alrededor conservan esa trayectoria circular? Bueno, yo les dejé como actividades, desde luego, que cuestionarios para que ustedes vean los antecedentes, de dónde surgen este tipo de ecuaciones, sus deducciones y sobre todo sus ecuaciones, sus gráficas. No podemos nosotros ver física si no nos auxiliamos de matemáticas, si no lo modelamos. ¿Para qué modelamos un problema? Para interpretarlo. Si yo quiero representar la velocidad, pues le pongo en una gráfica velocidad contra tiempo. Y entonces puedo ir viendo el comportamiento de esa partícula, de ese objeto en el tiempo. Acuérdense que la variable tiempo es pues un parámetro que nos indica las demás variables, presión, temperatura, calor, dilatación, cómo funcionan generalmente en toda la física a lo largo del tiempo, de esta variable que se llama tiempo. Y ustedes tienen que saber graficarla. Si es una constante, pues entonces será una línea recta, así como lo están viendo. Oye, no es constante, entonces ¿cómo es? ¿Fue creciendo o fue disminuyendo? ¿O cómo se comportó? Les pedí también, bueno, continuando con la explicación de la práctica, en esta práctica el objetivo, yo les incluí todas las variables para que en esta actividad se pudiera consolidar todo. Y es una actividad muy sencilla, les presenté el material de referencia, un video donde yo explico cómo realizarla, les presenté lo que había hecho con otras generaciones y el formato, y les presento una práctica resuelta, sobre todo porque el objetivo, lo que yo quiero que la reproduzcan en su casa, con ayuda de un amigo, un familiar, un hermano. Ustedes se van a poner al centro y su compañero, su familiar, se va a poner a 1 metro, por mencionar un ejemplo. Quiere decir que él va a tener el radio 1, el diámetro 2 y el perímetro 6. ¿Por qué 6? Pues porque 3 por 2 da 6, porque pi por 2 da 628. Y en este video yo les voy explicando paso a paso cómo pasar de una velocidad lineal a una velocidad angular a través del radio. Y una vez que ya consiguieron esa velocidad angular, cómo obtener la frecuencia, cómo obtener el periodo. Porque el objetivo de la práctica es agarrar a su compañero de la mano y girar en una circunferencia. Desde luego que a lo mejor un poco más
ubicado el problema, ustedes han visto carreras de autos y han visto, evidentemente, que, bueno, todas las circunferencias pues tienen diferente diámetro. Desde luego, el que esté más retirado, pues va a recorrer más distancia. O no lo digo solamente de autos, ¿no? Sino de los atletas, de los que practican estos deportes. Desde luego que el que tenga un radio más pequeño, la distancia lineal será más chiquita. Oye, pero si la persona se pone a 5 metros, bueno, pues va a tardar más tiempo, o quizá no, si corre, en dar esa misma vuelta completa que tú diste. Lo que sí tenemos presente es que la distancia va a aumentar en función lo haga el radio o el diámetro. Y eso es por el perímetro. Pero si ustedes no se enfocan a ver los conceptos que se pueden resaltar o que pueden ustedes asentar muy bien, pues les será difícil la comprensión. Porque incluso no se trata de la entrega de la práctica. La práctica, yo les pasé una práctica ya resuelta. Bueno, pues con esto espero que queden un poco más afianzados los conceptos, lo que yo quiero de cada actividad. Y vámonos a un crucigrama que les dejé. Un crucigrama de la página 41. Voy a dar lectura para que ustedes sepan si contestaron correctamente. La número 1 dice relación de proporcionalidad que hay entre la velocidad angular y el desplazamiento angular. La relación se llama directa. Número 2, velocidad en la cual su magnitud es constante, pero su dirección cambia constantemente. Mientras gira, se le llama velocidad tangencial. La velocidad que presenta en cualquier instante de tiempo se llama velocidad tangencial. Número 3, variable que se mide en radianes, revoluciones o grados es la variable ángulo. Número 4, movimiento circular que cambia constantemente su velocidad angular, pues es el movimiento acelerado. 5, aceleración que se produce cuando un objeto gira en la orilla de un disco. Si éste se mueve uniformemente, se le llama aceleración centrípeta. Recuerden que para calcular la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de curvatura. 6. El tiempo que tarda en producirse una vuelta o revolución se llama periodo. 7. Objetos que giran como poleas, discos, hélices, engranes presentan movimiento circular. 8. El número de revoluciones que se produce en la unidad de tiempo se llama frecuencia. 9. Velocidad que se presenta cuando se produce un giro y se mide principalmente en radianes por segundo es velocidad angular. 10. Es la unidad de frecuencia que equivale a los ciclos por segundo, hertz. 11. Es el ángulo que se forma al colocar el radio de una circunferencia sobre el arco de la misma, radian. Recuerden que si ustedes vieron el video de radian, yo explico la justificación. Un radian significa que yo voy a tener el mismo arco 6 metros, 1 metro, entre el radio. Cuando el arco y el radio coincidan, es un radian. Ese es el concepto de radian. 12. Movimiento que recorre arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. Ya vimos que es el uniforme. 13. Relación de proporcionalidad entre la aceleración y el tiempo es inversamente proporcional. Recuerden que en las ecuaciones de mecánica tenemos el tiempo abajo. Entonces, cuando el tiempo se presenta como divisor, significa que está en función inversa con la variable a analizar. Vámonos a la evaluación sumativa para que la tengan presente. Recuerden que en este tipo de evaluación las 3 preguntas pueden ser correctas o 2 o solamente una. La primera dice, son características del movimiento circular. La respuesta es la 1 y la 3. Existe un punto fijo central. Es el movimiento más simple de 2 dimensiones. La número 2 dice el desplazamiento angular y las 3 respuestas son correctas. Se expresa con la letra griega teta, se mide en radianes y es una magnitud escalar. El valor del radian, la respuesta es la 2 y la 3, se forma de colocar el radio sobre el arco de la circunferencia
y su valor es 57.3 grados. Número 4. La respuesta es la 1 y la 2. La revolución consiste en una vuelta completa que da un disco y su valor equivale a 360 grados. La 5. Con respecto al periodo, la respuesta es la 2 y la 3. Es el inverso de la frecuencia y es el tiempo que tarda en producirse una revolución, lo que les comentaba anteriormente. La 6. Las tres respuestas son correctas. Es el inverso del periodo, se mide en Hertz y es el número de revoluciones que se realizan en la unidad de tiempo. La 7. La respuesta correcta es la 2 y la 3. Con respecto al movimiento circular uniforme, es la relación entre el tiempo y la velocidad angular y es la relación entre la velocidad angular y el tiempo. La 8. La respuesta es la 1 y la 3. Con respecto a la variable velocidad angular, es inversamente proporcional al periodo y es inversamente proporcional con el tiempo. La 9. Con respecto a la velocidad tangencial, la respuesta es la 1 y la 2. Se mide en metros por segundo y es la velocidad lineal de una partícula que gira en el extremo de una circunferencia. La 10. La respuesta es la 1 y la 2. Con respecto a la aceleración centrípeta, provoca una fuerza perpendicular a la velocidad tangencial y va hacia el centro de la circunferencia. La 11. Al aumentar al doble de la aceleración centrípeta, ¿qué le pasa a la velocidad angular? La respuesta es aumenta 4 veces. Recuerden que la aceleración está en función del cuadrado de la velocidad. Por eso es que aumenta su cuadrado. Número 12. Al disminuir el radio de la circunferencia a la mitad, el cuadrado, la respuesta es la 3, aumenta 4 veces. La 13. En la gráfica de desplazamiento angular contra tiempo, la pendiente representa la velocidad angular. Continuamos. En la 14. En la gráfica de velocidad angular contra tiempo, el área bajo la línea representa desplazamiento angular. La respuesta es la 3. 15. El movimiento circular uniforme acelerado, la respuesta es la 1 y la 2. Se mide en radianes sobre segundo al cuadrado y es la relación entre el cambio de velocidad angular y el tiempo. La 16. Si la aceleración angular aumenta al doble, el cambio de velocidad también aumenta al doble. La respuesta es la 3. 17. Si la aceleración angular disminuye a la mitad, el tiempo aumenta al doble. Esto es muy lógico, ¿no? Cualquier velocidad que disminuya, pues el tiempo de realización va a aumentar porque esa rapidez disminuyó. 19. La aceleración tangencial es cuando cambia la magnitud de la velocidad tangencial. La respuesta es la 1. Y finalmente la 20 dice expresión que representa la aceleración tangencial. La respuesta es la 2. La aceleración tangencial se obtiene como el producto del radio por la aceleración angular. Recuerden que todo lo que correspondiente a las ecuaciones ustedes lo pueden encontrar en su material de referencia para que les sea más fácil. Espero que estén haciendo pues formularios para que ustedes puedan ubicar las ecuaciones que delimitan estos dos tipos de movimiento, que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, estamos a la espera de reunirnos el 9 de abril, ya se van a terminar las vacaciones y podamos realizar una retroalimentación de estas 8 actividades con respecto a la materia que salgan o que surjan dudas, porque seguramente van a surgir, pero que también puedan complementar sus actividades. Lo más importante, jóvenes, más que la entrega de actividades, es la comprensión, que ustedes pues ahorita ya están aspirando a ingresar a una escuela de nivel superior y desde luego que ya están leyendo las exigencias, los temas que les piden, requisitos, ¿verdad? Que les piden estas escuelas y que desde luego estos temas están contemplados en esa preparación. Pues espero que con esto haya quedado pues un poco más entendido. Esas son las respuestas de las actividades que tanto me pedían y también quiero guiarlos en que la práctica todas las actividades tienen material de referencia para que ustedes en un momento dado no le entiendo al tal tema puedan recurrir a mi canal y puedan ver el video al que yo les referencio. Desde luego que ya tiene tiempo que lo grabé,
pero que son videos de 5 minutos y ustedes pueden hacer más claro ese concepto. Entonces espero que la información les haya servido. Nos vemos la siguiente semana y pues cualquier duda estamos en comunicación. Espero se sigan cuidando. Nos vemos en unos días.